Cristiani, vicepresidente de la Cámara. Eric Aedo, diputado, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Mónica? Ramón, igual, un Hola, gusto de hola, buenas saludarlos. tardes. Bien. Mire, bueno, primero su opinión así general de que se aprueba esta segunda acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco. A ver, mi opinión en general es que está bien, fue una aprobación muy contundente, 131 votos a favor y solo una abstención, y creo que la señal es clara, que más allá que se haya aprobado ya una acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco, que la Corte Suprema la haya sacado de la Corte Suprema por la vía administrativa, creo que esta señal es que esa acusación constitucional a Vivanco tiene que seguir adelante, tiene que ser aprobada. No basta que este día esté fuera de la Corte Suprema por vía administrativa, sino que tiene que tener también la inhabilidad para no poder ejercer en el ámbito público en los próximos 5 años. Me parece que esa es la señal que se entregó hoy día con mucha fuerza. Pero, diputado, hace mucho ruido esto de que estén viendo dos acusaciones por separado para un mismo tema, una misma persona, mismos cargos y al Mismos final para argumentos. llegar, mismo argumento y para llegar a lo mismo. Sí, es efectivo, pero como finalmente la realidad política es como es, no como uno la desea, la derecha presentó una acusación de Vivanco y Muñoz unidas y se había anunciado, ¿no es cierto?, esta acusación por parte del oficialismo que encabezó el Partido Socialista y acompañó obviamente la Democracia Cristiana y se presentaron estas dos acusaciones. Sé que suena extraño, pero esa es la realidad política, se presentaron separadas, se han aprobado las dos y yo lo que rescato de este hecho es que aquí no hay espacio para que hoy día se reflexione que ya que salió de la Corte Suprema por la vía administrativa, no sea esta acusación cursada en el Senado. Yo espero que se curse y que tenga la inhabilidad de ejercer cargos públicos en el ámbito del Estado durante los próximos 5 años. Yo creo que eso es tremendamente relevante. Diputado, pero aparte de que usted dice es la realidad política, pero ¿no cree usted que frente a la opinión pública, que de repente uno se cansa también de estas realidades políticas que no hacen sentido racional? Hay un gasto de tiempo, un gasto de recursos, se paran leyes que no avanzan, que todos queremos que avancen y no avanzan. No es absurdo, o sea, no es como que ya el cuestionamiento más bien es que no hayan podido ponerse de acuerdo en este tema. Bueno, no hubo acuerdo porque efectivamente nosotros presentamos la acusación a Vivanco y a Matus de forma separada y la derecha principalmente quiso presentar esa acusación junta, unida a Muñoz, y eso generó una tremenda discusión en que algunos incluso aprobaron la cuestión previa y luego también rechazaron la acusación de Vivanco y Muñoz en la sala, u otros se abstuvieron y yo fui de los que voté rechazando la cuestión previa y aprobando además la acusación constitucional a Muñoz y a Vivanco. Y hice lo mismo hoy día en la de Vivanco. Yo entiendo el punto porque es absolutamente entendible, eh, pero fueron presentadas de esa forma y presentadas de esa forma, como no hubo acuerdo, lo que cabía era votar. Y hoy día se volvió a votar la segunda Ya, acusación pero de la manera que se votó. pero Sí, eso, no, yo aso- entiendo que puede resultar tremendamente absurdo, que algunos lo verán que es una pérdida de tiempo, pero es la realidad que estaba, no hubo posibilidad de acuerdo, pero le se hace, intentó el acuerdo y no hubo acuerdo. perdón, pero le hace bien o mal a la imagen del Congreso. O sea, yo creo que hay varias cosas que le hacen mal, pues como hoy día los que argumentaron en contra de la acusación de Matus diciendo que como todo el país miente y todos mienten, eh, juzgar a alguien de la Corte Suprema porque mienten no tiene sentido. O sea, ese es el tipo de argumentos que a veces uno escucha en este espacio. A propósito, ya que toca el tema de la acusación a Matus, de la cual usted es uno de los impulsores, ¿no? Así es. El hecho de que haya sido, vaya a la sala con voto desfavorable, 3-2, está claramente un alineamiento más que de sensibilidades políticas allí. ¿Qué destino cree usted que va a tener en la Cámara, considerando ese hecho de que parece que es muy política la votación? Yo mañana voy a defender la acusación, lo voy a hacer en la sala y voy a defender un principio que he defendido desde el día uno.
incluso cuando todo el mundo pensó que las acusaciones a ministros de la Suprema eran francamente como una locura, planteaban algunos que era imposible acusarlo o muy difícil que esto avanzase, y esto fue hace 2 meses atrás. Yo lo que quiero defender es la probidad en el Poder Judicial, y yo creo que aquí se ha faltado la probidad. En mi opinión, tanto Matus, Vivanco y Muñoz han faltado a la probidad, que es un principio que está establecido en la Constitución, artículo 8, inciso primero. Y eso lo voy a seguir defendiendo, y que a mí me den como argumento que en este país todos mienten, y como todos mienten, uno no tiene la posibilidad de sancionar esa mentira o esa falta de veracidad como una falta de la probidad en el máximo tribunal del país o en otras instancias políticas igual. Si esto vale para nosotros, parlamentarios, vale para ministros, vale para altos cargos directivos del Estado. O sea, que a mí me quieran convencer que mentir es normal y que las faltas a la probidad no tienen que ser sancionadas, yo ahí tengo una diferencia muy profunda con quienes sostienen aquello. Le hago, ya que para no perder el hilo, pero otras veces lo hemos conversado, ¿no? Cuando entramos en una entrevista que tuvimos con usted referente a el punto central de la acusación contra Matu, efectivamente, de haber negado primero que tuvo contacto con Hermosilla, después acordarse que sí, que no, y bueno, y ahí se fundamenta una parte importante de la acusación, ¿no es verdad?, en haber faltado a la verdad y por lo tanto faltar a la probidad. Lo digo bien rapidito, pero lo que pasa es que en estos días el fiscal nacional también, para algunos, dicen que recobró la memoria y dicen que hizo más o menos lo mismo que Matu. Yo sé que no puede tener el mismo camino porque no se le puede acusar constitucionalmente, no puede tener este camino que un ministro de corte. Pero para usted son casos similares, ya que argumenta y sostiene lo que sucedió con Matu, también vale para el fiscal nacional. Similares, Ramón. Son casos similares, y por lo mismo encuentro que es tan grave lo que hoy día algunos argumentaron. De hecho, uno de tus colegas de Cooperativa subió en su Twitter lo que planteó un diputado que votó en contra de la acusación de Matos, y su argumento es: como todos mienten, nadie puede ser sancionado por mentir. Entonces tú te imaginas que si eso se instala en la Cámara, o sea, el fiscal nacional puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera, negar lo que quiera, y no va a tener ni una sanción ni ningún problema. Entonces yo eso es lo que veo muy difícil y complejo hoy día, y lo digo complejo en el sentido de que ¿cómo vamos a naturalizar que las máximas autoridades del país le mientan a la ciudadanía, lo hagan públicamente y no les pase nada? O sea, a mí eso me parece grave, de verdad. No estoy exagerando, no estoy aquí llevando agua para mi molino, estoy diciendo que si ese va a ser el estándar que vamos a darle a las máximas autoridades del país, que Dios nos pille confesados nomás. Diputado, usted habla del estándar que debe tener ético, ¿no es cierto?, la ciudadanía, el país, en fin, la sociedad. Yo le pregunto también por el estándar de ustedes en el actuar suyo, como Cámara me refiero, en el sentido de acusar por cargos distintos a 2 personas al mismo tiempo, que es totalmente, tampoco se apega a ningún tipo de lógica judicial o de derechos. Y luego a la ministra Vivanco, por mucho que haya hecho la ministra Vivanco y por mucho que se lo pueda merecer, acusarla 2 veces por lo mismo. Supuestamente nadie lo puede juzgar 2 veces por lo mismo. Quiero contestarte, en el estándar de las acusaciones, y por qué no se pudo separar, es porque el reglamento de la Cámara y la ley orgánica que rige al Parlamento impide separarla. Es que no tendrían que haberlas presentado juntas en el primer lugar. Nosotros recibimos. ¿Aló? ¿Perdón? El problema fue presentarlas juntos al comienzo, o sea, ya después no se podían separar, pero ¿para qué las presentaron juntos? Claro, pero como nosotros las presentamos por separado, y no me estoy sacando aquí el pillo, lo que quiero decir es que cada uno también en su estándar ético, y en la medida que uno es adulto se hace cargo de sus decisiones, ¿no? Nosotros no presentamos la acusación a Muñoz junto con la de Matus o la de Vivanco, hicimos por separada las presentaciones de Vivanco y de Matus. Ahora, ¿por qué Chile Vamos tomó la decisión de presentar las juntas? Es una decisión que yo me imagino que Chile Vamos está en mucho mejores condiciones que yo de responderla. Pero una vez presentada, y yo soy parte de la mesa, nosotros el informe jurídico que recibimos del secretario general de la Cámara, que tiene bastantes años de experiencia en esto, es que no la podíamos separar, y por eso tuvimos que votarlas de manera conjunta. ¿Dónde estaba la única diferencia que se podía hacer en la Cámara? Se podía hacer en la cuestión previa, es decir, cuando tú los argumentos de la defensa votas si los aceptas o los rechazas. Y en esa votación hubo una amplia mayoría de la que yo fui parte, también me hago cargo de lo que yo hice,
de 91 votos que digamos, rechazaron esa cuestión previa y por tanto se entró al fondo de la acusación y ahí después esa mayoría subió a 97 votos. O sea, yo creo que había mucha conciencia al interior de la Cámara de Diputados y Diputadas que en el caso de Vivanco, que era más grave, sin duda, o sea, en el caso de Vivanco estamos hablando que la propia Fiscalía está estudiando probablemente que se haya cometido Sí, algún delito. En eso está la Fiscalía. sí, sí, no estamos Pero hablando que de que ellos en hayan la falta de la probidad yo creo que había bastante consenso en si la Cámara. independiente del mérito, es como si ustedes se saltaran también el ordenamiento legal al que estamos acostumbrados, o sea, o al que se nos ha educado o el que corresponde universalmente. Así es, pero a ver, eso es en los juicios. Esto no es un juicio de carácter jurídico. Nosotros no somos ni la Fiscalía, no somos Mm, un tribunal, está en la Cámara de Diputados y tiene sus propias leyes orgánicas que lo ordenan. Y en ya, ese sentido, si hicieron una jugarreta, llamemos jurídica, Chile vamos, lo hicieron de una forma en que quedamos atrapados en nuestro ordenamiento jurídico, no podíamos dividirlo y en eso obviamente bueno, que la mesa Mm. acata lo que plantea la asesoría técnica, que en este caso es la Secretaría de la Cámara de Diputados y Diputadas, y emitió un informe en derecho de por qué era pertinente votarla de esa forma. Obviamente que generó una situación compleja que antes no se había dado, y obviamente que esto abre, ¿no es cierto?, la discusión hacia adelante de que eso hay que precisarlo de mucho mejor manera para que no vuelva a suceder. Yo en eso tomo el punto que tú me planteas porque me ya. parece razonable, pero como está hoy día, estábamos obligados a hacer lo que se hizo. Ahora, diputado Eric Aedo, antes que se nos acabe el tiempo, una cosilla que además ha hecho mucho ruido esta semana y queríamos saber su opinión también porque hemos sabido, hemos asistido al conocimiento de que hay alrededor de 35 funcionarios en el Congreso que ostentan salarios brutos que llegan hasta los 17 millones de pesos, una cifra que supera con largueza la dieta parlamentaria, que supera con largueza el propio remuneración que percibe el presidente de la República. ¿Qué pasa con eso? A ver, respondiendo de manera bien directa, que algunos se enojan con estas respuestas directas, Ramón, pero yo hoy día fui entrevistado, son alrededor de 20, 24 personas que están en esa condición en la Cámara de Diputados, porque el ¿Ya? número que tuviste de 35 es en el Senado, Senado, sí. ¿Ya? yo te estoy dando los números en la Cámara En de la Cámara, Diputados, ya. con sueldos que están, ingresos brutos sobre los 10 millones de pesos, hasta 17 millones y fracción de pesos, que obviamente cuando la ciudadanía escucha esto lo encuentra absolutamente desorbitante. Yo que de los 17 como dieta parlamentaria bruta recibo ni la mitad de eso, obviamente que también llama profundamente la atención y creo que es un tema que hay que salir a resolver, probablemente con quienes reciben esos recursos, y también en esto quiero ser muy transparente con ustedes, con quienes los reciben hoy día, no hay mucho que hacer porque son derechos laborales ya Adquirido. adquiridos, pero lo que hay que corregir hacia adelante, las nuevas contrataciones, dejar una planta en extinción que se llama, que son estas personas, pero las nuevas contrataciones a mí me parece bien, bien fuera de lugar, por más explicaciones técnicas que me den algunos, que haya gente que termine ganando mucho más, no solo lo que gana un parlamentario, que eso puede ser razonable porque hay gente que lleva muchos años trabajando acá con los reajustes, etcétera, pero más que el presidente de la República, no me parece entendible para las personas ni tampoco para mí, para serte re franco. Mm. Tampoco a mí me parece razonable. Bueno, hay varios funcionarios públicos que ganan harto más que el presidente de la República, pero ¿por qué un funcionario de la Cámara llega a ganar tanto dinero? ¿Qué es lo que lo justifica? ¿Qué trabajo tan especial, A tan mí no, a mí lo que me importante? explican es que, Mónica, a mí lo que me explican es que hubo una resolución de régimen interno del año 2008 que generó los reajustes a las personas, ¿ok? Y como que hay gente que lleva trabajando alrededor de 30 años, entonces el pago de los bienios, trienios, los bonos, etcétera, llevan algunas de estas rentas a estos niveles que estamos conociendo. Entonces, claro, cuando seguramente esto se hizo en 2008, o sea, estamos hablando de hace 16 años atrás, no se midió el impacto de lo que estos reajustes iban a significar, pues a lo mejor hace el 2008 estas rentas eran de, no sé, 4 millones, 3 millones y fracción, estoy poniendo un número, lo estoy Sí, inventando este número, pero después de 14 años, bienios, trienios, reajustes, bonos, llegamos a estas cifras que son, francamente, yo creo que causan escándalo en mucha gente, o sea,
uno ve muchos profesionales, yo vivo en Concepción, he trabajado en el mundo privado, trabajé en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y te aseguro que esos sueldos de académico o incluso de decano no están ni cerca de estos montos que estamos conociendo hoy día. O sea, es fundamentalmente la antigüedad lo que hace que estas personas ganen tanto dinero. En la antigüedad, eso me da la impresión, por este reglamento del año 2008, y esa antigüedad que se va multiplicando, te insisto, en bienios, trienios, como bien del mundo público, ¿no es cierto? Reajustes, etcétera, generan estas rentas al final que obviamente que llaman escándalos, y obviamente que recibe esa remuneración lo encuentra fantástico, era que no, pero para el resto de la ciudadanía que estudia, que trabaja, que son profesionales jóvenes, la enorme cantidad de profesionales que hoy día no pueden adquirir una vivienda por el costo de los créditos hipotecarios, los intereses, o porque las rentas están 1 millón, 1,5 millones, 2, en muchos de los casos. Claro, cuando ve estas rentas brutas de 17 millones, que en definitiva significan ingresos de 12 millones mensuales, más o menos, ¿no es cierto?, descontando todos los descuentos, los impuestos, igual la gente considera que ya no hay tanta vocación pública. Sí, yo creo que también el ámbito público tiene que tener un espacio de vocación pública. Bueno, lo importante también sería que cualquier chileno o, digamos, cualificado pudiese postular esos cargos. Eso sería también bueno, eso sería, tú tienes toda la razón, es decir, si uno pudiese, ¿no es cierto?, postular. Y lo otro también, mira, quiero decir eso, junto con la posibilidad de postular, que por último sean súper transparentes, que uno lo conozca. Pero hoy día una de las cosas que hay que corregir rápido en la Cámara de Diputados y Diputadas es que esos ingresos tienen que ser fáciles de ver. ¿Te fijas? Esos montos brutos. Hoy día hay que hacer una serie de vueltas. Yo he dicho, tal vez con un poquito de ironía interna, que le debe molestar a alguien, pero que hay que generar verdaderas ecuaciones para lograr determinar el sueldo, cuánto ganan determinadas personas o cuál es su sueldo. Muy Yo bien. creo que esto tiene que ser más transparente. Muy Mi bien. dieta parlamentaria es súper transparente. Está puesto ahí, lo resta el 20% menos los impuestos, y saben todo el mundo perfectamente cuando yo gano. Muy bien, diputado Eric Aedo, muchísimas gracias por conversar, vicepresidente de la Cámara de Diputados, por conversar